Esta es la historia de una amistad verdadera. Yo tendría 4 o 5 años y mi amiga Carmen tenía 6 o 7. Pues era 2 años mayor que yo. Eso no impedía para que fuésemos las mejores amigas del mundo. Éramos muy pequeñas entonces para hacer las travesuras que luego hicimos. Empezamos por llegar tarde a casa a comer. Un día mi padre me dijo: como vuelvas a venir tarde a casa a comer, te cuelo. Y dicho y hecho, al día siguiente volví tarde, como siempre, claro. ¿Sabéis lo que hizo? Me colgó de una viga. Me puso una soga debajo de los hombros. ¿Yo sabéis lo que hice? Me la bajé y empecé a columpiar. Con lo cual mi padre dijo: contigo no hay quien pueda. Ya se fue, pero pasaron los años. Mi amiga Carmen y yo empezamos a hacer gamberradas, casi todas relacionadas con la iglesia, que era donde siempre estaban. Un día fuimos al Rosario, y en aquellos tiempos, como muchos recordaréis, teníamos que llevar el velo, si no, no podíamos entrar en la iglesia. Mi amiga Carmen y yo teníamos solo uno, que ella siempre dijo que era el suyo, bueno, lo que ella dijera. Lo que pasó es que entramos con el mismo velo las dos juntas, juntamos las cabezas. Cuando íbamos por el pasillo tan tranquila y tan chula las dos, el cura, que se dio cuenta, nos dice: desde el altar, esas dos perejones que se vayan a la calle. ¡Qué vergüenza! Que fue la risa de todo el mundo que estaba allí. ¡Ay! Ahora vino el bueno. Otra vez me metí en el confesionario y fue una chica a confesarse. Como pasó el tiempo y nadie la contestaba, ella dijo: padre, es que no me echa la penitencia. En aquel momento yo no supe lo que hacer. Dice: ya la lié. Y dijo, yo le dije: es que no puedo, que estoy ronco. Pero ella en el momento se dio cuenta. Dice: porque era una buena persona. Si no, ese día se me cae el pelo. Bueno, podría seguir contando anécdotas de ella, de estas, porque hicimos muchísimas, pero no tenemos tiempo. Pasaron los años. Mi amiga y yo teníamos tantas cosas en común que hasta nos gustaba el mismo tipo de chico. Un día estábamos en la iglesia, como siempre, claro. Un chico entró a misa. Era rubio, con los ojos azules, con una gabardina, que para aquel entonces era muy moderno. Y dijimos las dos a la vez: ese es el chico que nos gusta a nosotros. Pasó unos días y no le volvimos a ver. Y estando un día en el baile, se acercó a nosotras para pedirnos que bailáramos con él. Yo siempre pensé que era a mi amiga la que la iba a pedir, pero no, fue a mí la que me lo pidió. Y ese día fue la primera vez que se pudo romper nuestra amistad. Pues me fui con él a bailar y no volví en toda la tarde con mi amiga. Como era natural, pues ella se enfadó. Pero bueno, el enfado la duró 2 días o así. Así que se me olvida. Bueno, también quiero decir que ese chico en cuestión, el rubio, es ahora mi marido Francisco. Pero estuvimos un año que íbamos los 3 siempre juntos. Y en el pueblo preguntaban: ¿de quién es el novio de las dos? Porque os acordaréis que entonces no podíamos ni cogernos de la mano ni cogernos del brazo. Por lo cual íbamos los 3 juntos y nadie sabía si era su novio o era el mío. Pasó el tiempo. Yo me casé. Ella no se casó. Y no sé por qué, porque tenía muchísimos pretendientes. Me fui a Madrid y siempre estuvimos en contacto. También ella se fue a Madrid y seguimos viéndonos allí y en el pueblo cuando veníamos de vacaciones. Pasó el tiempo, mi marido se jubiló y nos vinimos a vivir a Madrid, claro, porque era mi pueblo. Y el marido tiene que ir siempre donde es la mujer, eso lo sabéis todos. Al poco tiempo de estar aquí, no sé cómo ni cuándo, pero me metí en política, donde he estado varios años, cosa de la que no me arrepiento. Aunque gente me decía que iba a tener muchos enemigos, pero yo siempre dije que esos enemigos nunca fueron mis amigos,
porque mis amigos de verdad, aunque con ideología política distinta, siguen siendo mis más amigos. Ahora bien, la segunda vez que Carmen y yo pudimos romper nuestra amistad fue también por la política. Ella era de un partido y yo de otro. Ya teníamos por entonces móviles y WhatsApp, muy moderno. Y ella empezó a poner cosas de mi partido que a mí no me gustaban. Y yo la dije: Carmen, como sigas poniendo cosas de mi partido, ya que yo no lo hago, nuestra amistad de más de 70 años se termina. Nunca más volvió a poner nada que pudiera molestarse. Así que nuestra amistad sigue y seguirá siempre hasta el fin de nuestra vida. Muy bien.